La paz de Dios sea contigo y con toda tu casa. Bienvenido seas a este tiempo para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Amén. Vamos por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y semana a semana seguimos estudiando, amén, esta serie, espigando, extrayendo mensajes de la Escritura para que podamos nosotros en este tiempo ser fortalecidos, amén, que nuestra confianza, nuestra esperanza esté en las promesas del Señor, puestos los ojos solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y para eso necesitamos este tiempo no ser olvidadizos, como decía el apóstol Santiago, amén, sino ser hacedores de la palabra. Necesitamos en este tiempo ser diligentes, amén. Cuanto más cuando vemos que aquel día se acerca de poder estar en comunión con Dios, con nuestros hermanos, amén, poder estar haciendo la voluntad del Señor, amén. Y a pesar de todas las situaciones que están sucediendo en el mundo entero y aún en nuestra nación, amén, no podamos desfallecer, amén, no podamos bajar la guardia, sino que nuestras manos sean fortalecidas. Si hay cansancio por la prueba, por la situación difícil que estás atravesando, aún nuestras rodillas también sean fortalecidas, amén. Hay situaciones adversas, pero el Señor no quiere que nos apartemos del camino. Amén. Que nuestro enfoque sea Cristo, que nuestro enfoque esté en las promesas del Señor, que Dios siempre cumple sus promesas. Y esta es la serie que estamos espigando semana a semana. Amén. Que Dios cumple sus promesas. Amén. Y nos estamos basando en esta premisa de la carta de Pedro. Leamos por favor el verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que podamos conocerlo día a día, amén, situación en situación, si podemos llamarlo así. Y esta serie en la cual estamos ya estudiando cada viernes, amén, es por el tema de que nosotros no podamos quitar nuestra mirada del Señor. Dios no retarda, dijimos, su promesa, así como en el contexto de Pedro, del apóstol Pedro, también la gente estaba desesperada por las situaciones que estaban sucediendo, la persecución. Aún vemos los gobiernos que estaban en ese entonces, Nerón y todo ello. Entonces era una manera como que, ¿dónde está el Señor? Pero sabemos que Dios siempre va a cumplir sus promesas y Él es paciente, no retarda su promesa como algunos lo tienen, dice la palabra del Señor, por tardanza, sino que podemos esperar, amén, aunque nuestro corazón desfallezca, dice el Salmo 37, amén, nuestra porción, nuestra confianza solamente es Jehová, amén. Y tantos tesoros que tenemos en el Señor, amén, dice la palabra que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, amén, en las regiones celestes, dice, en Cristo, amén. No podemos nosotros en este tiempo caminar como mendigos, en el sentido de que teniendo tan grandes promesas y somos participantes de la naturaleza divina de Dios, es decir, somos hechos parte ya de su familia, somos familia de Dios, amén, es decir, ya somos hijos de Dios, no podemos actuar como si nosotros no poseyéramos nada, poseemos todo, es decir, con Cristo lo tenemos todo. Vemos en Israel que le fue dado las promesas, el pacto, la ley y todo fue dado a Israel. Pero aquellos que no, es decir, los gentiles, aquellos que no son judíos, entonces se le fue dado solo Cristo y con Cristo lo tenemos todo, amén, porque en Cristo ahora todas las promesas que fue hecho también a Israel, ahora en Cristo también nosotros como iglesia, como pueblo suyo, porque de dos pueblos dice la palabra que Cristo Dios derribó toda pared intermedia que nos separaba y de dos pueblos hizo uno, el hombre nuevo. Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, que ahora los hijos de Dios ya no
no vienen de una raza, no vienen de una casta, no vienen de una clase social, ya no hay bárbaro, ni escita, esclavo, ni libre, judío, ni griego, sino que Cristo es en todos, amén, en el sentido de que ahora solamente los hijos de Dios, solamente son los que han nacido de nuevo. Cuando Cristo viene, amén, a nuestras vidas por medio de su Espíritu, y nos hace renacer, amén, una esperanza viva. Es el nuevo nacimiento y como hijos de Dios poseemos ya todas las riquezas de Dios. Por eso que nuestro caminar no tiene que ser vano, no tiene que ser dudoso, no tiene que ser sin esperanza, más al contrario, tenemos toda la esperanza en el Señor, amén, y Él va a cumplir sus promesas. Por eso que Israel tenía tantas promesas, pero solo unos cuantos llegaron a tener entendimiento de que el Mesías ya estaba entre ellos, y otros que sabían bien la ley de Dios de tapa a tapa, pues se ocuparon en otras cosas y no prestaron atención. Por eso que si prestamos atención a cada promesa de Dios, vamos a tener paz en el corazón, porque Dios guarda, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en Él ha confiado. Amén. Entonces ya el Señor nos ha hecho de nuevo, amén, hemos sido hijos, somos hechos hijos de Dios y ahora nosotros ya no podemos andar como si no tuviésemos nada, ya lo tenemos todo, amén, como aquel rico que no puede, como una ilustración lo dijimos, como aquel rico que lo tiene todo, no se puede quejar porque lo tiene todo y si se queja es como que uno dice, ¿por qué se está quejando si lo tiene todo? De la misma manera, un hijo de Dios no puede quejarse en su andar diario. ¿Por qué? Si lo tiene todo, si es hijo de Dios, tiene un Padre, amén, tiene guía del Espíritu, ya lo habíamos visto, de noche y de día nos persigue su presencia, es decir, ¿por qué nos quejamos? Entonces, tenemos todo, pero muchas veces actuamos como si no tuviésemos nada, amén. Y como en el Salmo 126 también habíamos dicho que nosotros debemos aferrarnos que el Señor cumplirá lo que prometió. Amén. 70 años que fueron exiliados el pueblo de Israel a Babilonia y ellos creían que ya se iba a cumplir. Aún en Jeremías vemos que Daniel mismo dice ya se iba a cumplir ese tiempo y Dios los iba a volver a traer, los iba a restaurar. De la misma manera ya va a terminar pronto esa peregrinación en este mundo porque dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, no nos aferramos a las vanidades, no nos aferramos al mundo y en ese sentido nos aferramos solamente a lo que Dios prometió, que ya pronto también volveremos cantando y danzando, como dice el Salmo 84, a Sión, caminaremos de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Amén. Entonces no tenemos que vivir como aquellos que no tienen esperanza. Y un Pablo lo dijo eso también a los tesalonicenses, que ellos estaban pasando situaciones muy difíciles por tribulaciones, por persecuciones. Muchos estaban muriendo en la iglesia por el sentido de la persecución y la tribulación. Pero Pablo decía, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, como los que no tienen a Dios. Ustedes tienen a Dios, saben que ustedes los verán prontos. Y por eso que Pablo ahí mismo dice, así Dios traerá con Jesús, dice ahí, junto en las nubes, con aquellos que murieron en Él. Es una promesa de aliento para que pues no haya desánimo. Entonces Dios siempre cumple sus promesas. Y hoy vamos a ver una promesa que, bueno, tenemos nosotros que tener esa certeza, esa confianza de que Dios siempre va a contestar nuestras oraciones. Si lo crees, puedes decir amén. Vamos a la primera carta de Juan, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice la palabra de Dios. Y mira aquí, interesante aquí que empieza Juan hablando del conocimiento de la vida eterna. Aun cuando el Señor Jesús, cuando Juan, que escribe también el Evangelio que lleva su nombre, él mismo decía, ¿no?, en Juan 17:3, si no me equivoco, esta es la vida eterna, que te conozcan, Jesús, las palabras de Jesús, que te conozcan a ti, el único, el solo Dios
verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Y cuando entendemos y conocemos que estamos en la vida eterna no es cuando morimos y estamos en el cielo, sino es vivir la vida de Dios, la vida Zoe que se llama en el griego. Aquí en la tierra podemos entender que Dios está pendiente de cada una de nuestras oraciones, pero esto es para aquellos que son hijos de Dios. Ahora, aquí hay mucha tela que cortar, porque Dios también, obviamente, dice el Salmo 139, que está con sus ojos viendo todo lo que pasa, lo que sucede. Si por eso el salmista decía, si yo me escondo allá, tú estás ahí. Si me voy a lo profundo del mar, también tú estás ahí. Es decir, en todo lado están los ojos del Señor. Pero dice el Salmo 34:15, amén, que los ojos de Jehová están, dice ahí, sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15, no te olvides que el Señor dice ahí, sus ojos están atentos a los justos. Los justos son aquellos que ponen su fe en Jesús, amén. Aquellos que han nacido de nuevo, amén, porque Cristo es nuestra justicia, amén. Jehová Siqueno, es decir, Jehová justicia nuestra. Y a justos somos delante de Dios por medio de Cristo, amén. Entonces sus ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Y eso quiero que vayamos prestando atención. Vamos a enfocarnos cómo Dios contesta, amén, nuestras oraciones. Hay respuestas de Dios, como alguna vez yo lo aprendí esto de mis papás, de que una respuesta de Dios es sí, otra respuesta de Dios es no, y otra respuesta es espera. Amén. Unas 3 respuestas de Dios. Dios, cuando te va a convenir y le va a dar gloria a Él, te va a dar lo que le pides. Y esto lo vamos a ver. Cuando el Señor sabe que eso va a ser una aflicción para tu vida, no te lo va a dar. Pero cuando nosotros somos tan insistentes, el Señor, su voluntad permisiva es dártelo, pero por medio de una situación y atajos, pues tienes que volver a Dios. ¿Por qué? Porque te empecinaste, te encaprichaste para que el Padre te dé eso. Y otra respuesta del Señor es espera. Y en las promesas de Dios lo estamos viendo que el Señor es paciente, amén. Que en el tiempo perfecto de Dios, Dios cumplirá sus promesas y ese tiempo va a ser perfecto para tu vida cuando también Dios conceda esas peticiones de tu corazón. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mira, cuando dice ahí, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está una pregunta, un interrogante cuando muchos llegamos a decir o hemos caído de decir, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Y Santiago, ponle ahí un pasador en Primera de Juan y vamos al libro de Santiago, amén, capítulo 4. ¿Por qué nosotros no recibimos? Porque pedimos mal. Miren, dice el verso 1 del capítulo 4 de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis. Ahí entramos a no estar en la voluntad de Dios, codiciando. Por eso codiciamos, dice, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es interesante cómo muchas veces nuestras peticiones no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo que pedimos solamente es para satisfacernos, para nuestros deleites, porque codiciamos de alguien y queremos tener lo mismo, envidiamos al otro y queremos nosotros seguir insistiendo, teniendo, y por eso no recibimos, porque pedimos mal, porque no está de acorde a la voluntad de Dios. Y por eso ahí en el contexto dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque nosotros más en este tiempo uno se va enfocando y se va apartando de la sincera fidelidad de Cristo, tomando ese principio de lo que dijo Pablo a los Corintios, para que nosotros vayamos queriendo solamente las vanidades de este mundo. Por eso que Juan mismo advierte que los deseos de los ojos,
la vanagloria de esta vida, los deseos de la carne, eso dice, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cómo Dios te va a dar algo que solamente es para los deleites del mundo, solamente para agradar al mundo? No sé si me vas entendiendo. Por un lado, todo lo que no es conforme a la voluntad de Dios, no vas a recibir lo que le pides, porque aquí está la respuesta, porque pedimos mal para nuestros deleites. Ahora, cuando también Juan ahí dice, volvamos, dice ahí, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira, de acuerdo a su voluntad, es decir, que estemos alineados al corazón de Dios. Cuando vemos el apóstol Pedro, que dijo, amen a sus esposas, trátenlas como a vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Está hablando ahí Dios mismo por medio de Pedro, ahí a los maridos, a las esposas, que la relación con Dios, es decir, la comunión con Dios es tan importante que si nosotros no llegamos a cumplir nuestras responsabilidades, nuestros deberes como cónyuges, es decir, las oraciones llegan a tener estorbos y Dios no contesta esas oraciones. Es decir, está hablando de una comunión. No te olvides que ya en el antiguo pacto, amén, tantas ofrendas, sacrificios se hacían, amén, aún el salmista decía, sacrificio, holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y Hebreos, el escritor de Hebreos está haciendo alusión a ese cumplimiento de esta promesa en Cristo, amén, porque Cristo mismo dice ahí en el Salmo 40, amén, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, que Cristo mismo fue el sacrificio perfecto, por eso que Hebreos lo habla así, amén, de que sacrificio, holocaustos solamente fue para aplacar su ira, no era un perdón de pecados, sino solamente aplacaba la ira. Pero Cristo que vino, el Cordero que quita el pecado del mundo, amén, fue el sacrificio perfecto. ¿Y por qué te digo esto? Porque antes en el antiguo pacto, las oraciones tenían que ser por medios de un mediador, es decir, en ese sentido el sumo sacerdote una vez al año, era ahí la fiesta de Yom Kippur, donde tenía que entrar el día de la expiación y Dios perdonaba ahí los pecados, pero ese perdón entre comillas, ¿no? Pero el sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros, por ti, por mí, fue para quitar el pecado, para que ahora, así como en el propiciatorio, esa sangre del sacrificio tenía que ser rociada y Dios veía esa sangre del sacrificio que estaba ahí, dentro de ese arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaban la vara de Aarón que reverdeció y el maná, es decir, que Dios veía, amén, y se complacía en el buen sentido, entre comillas, pero cuánto más la sangre de Cristo, amén, que ahora Dios nos ve perfectos y justos a través de Cristo, porque no hay ninguno bueno en esta tierra, dice Salomón, que dice nunca peque, todos pecamos, somos pecadores. Ten en cuenta todo esto. Nadie puede decir yo no peco, yo no soy pecador. Le hacemos, dice la palabra de Dios, a Dios mentiroso. Y la palabra de Dios no está en nosotros cuando decimos no hemos pecado. Todos hemos pecado por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando nuestros padres, Adán y Eva, pecaron en el Edén, ahí se cortó esa comunión con Dios. Tú conoces bien esto. Y el Edén habla de delicia, habla de deleite. Entonces, para restaurar esa relación, esa comunión, esa delicia, ese deleite, tuvo que venir Cristo, amén, quitar el pecado, muriendo, viviendo una vida perfecta de 33 años, muriendo en la cruz del Calvario, amén, por ti y por mí, en quien no hubo pecado, pero se hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él, amén. Entonces, esa comunión que teníamos en el Edén ahora fue restaurada y ahora nuestra comunión con Dios es de un deleite. Por eso que no necesitamos templos para venir y orar. Nosotros en la intimidad, y lo vamos a ver acá, ojo, que no estoy diciendo que no nos congreguemos y tengamos esa comunión como dice la palabra, que también eso agrada al Señor. Pues estoy diciendo que a veces nosotros solo queremos venir a orar a un templo, a un edificio de 4 paredes nada más. Pero ten en cuenta que nuestra relación ya ha sido restaurada y nuestra comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y ahora podemos orar y Dios escucha, está atento, sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces Dios escucha. Y esto lo vamos a ver bíblicamente, amén. Cuando David diseña un templo para Dios y le dice, yo te voy a edificar templo, y obviamente David le decía, yo sé que no vas a caber aquí, ¿cómo vas a caber? Tú eres un Dios grande, pero ahí mismo Dios le dice, sí,
por medio de Salomón, su hijo, porque David había derramado mucha sangre. Entonces Salomón fue el que construye, de acuerdo al diseño de su padre David, el templo para Dios. Y cuando construye, Dios mismo le dice: sobre esta casa, aquí yo estaré atento a mis oídos y voy a responder a esas oraciones. Y esto es un diseño, ahorita lo vamos a ver, un diseño ya en nuestro corazón. Por eso que no necesitamos algún lugar físico para venir y que Dios escuche nuestro clamor. En nuestra intimidad, en nuestra comunión, donde estemos podemos orar y Dios escucha y Dios contesta las oraciones. Por eso aquí hay mucha tela que cortar, mucho que decir, pero yo quiero enfocarme a cómo esta promesa de Dios, que Dios contesta nuestras oraciones, Dios sí responde. Cuando dice aquí la palabra de Dios, está de acorde a su voluntad y Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Gracias, Señor. Amén. Entonces, aquí estamos viendo. Mira cómo hay un ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 9, si no me equivoco, aquel ciego de nacimiento, ¿te acuerdas? Aquel ciego de nacimiento dice que había muchos que lo criticaban, que decían: ¿y quién te abrió los ojos? Y esto y el otro, mandó a interrogarlo una y otra vez, mandó a sus padres para que puedan decir a ver si este ciego era realmente de nacimiento, y sus padres pues le dieron la espalda porque querían una posición en la sinagoga, porque todo aquel que estaba en contra de Jesús pues dice que era quitado de ahí del Sanedrín y de la sinagoga, etcétera. Entonces hay este ciego, ex ciego, podemos decirlo así. Vemos que él mismo le dice: a ver, tanto ustedes me están preguntando, ustedes también quieren hacerse sus discípulos. Y ya estaban como que enojándose ahí los fariseos. Y este joven les dice: no, qué raro que ustedes dicen que esto no es de Dios. Si ustedes han enseñado, nos han adoctrinado. Mira lo que dice en Juan 9, lo puedes leer, por factor tiempo te invito a que lo leas, amén. Y él mismo está diciendo en ese sentido, ¿no? Ustedes nos han enseñado, nos han adoctrinado que Dios no oye a los pecadores. ¿Y te imaginas? Dios no oye a los pecadores, pero yo no sé quién habrá hecho esto, pero yo lo único sé es que fueron abiertos mis ojos y veo. Amén. Y esa es una teología del que vive esa experiencia con Dios, que él mismo dice: no sé si es profeta, no sé si vino de Dios, pero una cosa sé, que a mí me abrió los ojos. Y ese es un argumento que nadie puede refutar, lo que hizo Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. No se puede explicar, pero tú temes a Dios, amén, y sabes que Dios te abrió los ojos y que cuando tú oras y estás en su voluntad y alineado al corazón de Dios, Dios contesta tus oraciones, amén, y eso podemos dar fe. No es una fantasía, sino es la realidad que vivimos del día a día, que Dios contesta cada una de las oraciones de los justos cuando estamos alineados al propósito y al corazón de Dios. Por eso que aquí los fariseos ridiculizaban a este joven, hasta maldecían a los seguidores de Jesús, porque estos fariseos decían: malditos son esos que no conocen la ley, son ignorantes. Y a veces hoy en día también vemos que hay teólogos también que se pueden reír hasta de nuestra ignorancia, pero podemos decirles y explicarles que ellos a veces ni conocen la de Dios. Es decir, no conocen, solo tienen información de Dios, pero no conocen a Dios. Cuando uno es hijo de Dios, no importa ahí el grado de instrucción, Dios no hace acepción de personas, amén. Tú eres justo delante de Dios por medio de Cristo y Dios contesta tus oraciones. No quiero abarcar mucho en esto, pero vamos a Segunda de Crónicas, como te decía, del ejemplo de Salomón. Y mira acá cómo Dios da esta promesa a Salomón. Y no te olvides que las promesas de Dios en Cristo son sí, en el amén. Segunda de Crónicas 7. Y quiero que leamos desde el verso, vamos a ir un poquito desde el verso 11. Amén. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Aquí en el capítulo 6 lo puedes leer. Salomón le pide a Dios: Señor, inclina aquí tu oído, escucha las oraciones. Y dice aquí Dios: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. No te olvides, aquí Dios está contestando una oración. He escogido esta casa para sacrificio, dice ahí, por sacrificio.
Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Escucha bien esto, que es una oración que muchas veces lo confesamos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto se cumple en Cristo, amén, porque ahora ese diseño de templo está en nuestro corazón, amén. Ese tiempo de intimidad que podemos tener con Dios, que por medio de Jesucristo, dice la palabra que Jesús intercede por nosotros, amén. Es el mediador entre Dios y los hombres. Aquí María no es una mediadora, solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo. Jesucristo hombre, el único que puede interceder por nosotros, porque los demás pues partieron, murieron en Cristo y están con el Señor, pero solo Jesús, solo Dios, solo el Hijo de Dios puede interceder al Padre por nosotros, y abogado tenemos para con el Padre, quien aboga, amén. Pero bueno, cuando dice aquí, si se humillare mi pueblo, cuando dijimos que Dios está atento su oído al clamor de los justos, al clamor de como dice el Salmo 34:15, lo puedes anotar, amén, porque es bueno que lo anotes. Entonces, cuando dice los justos, si se humilla mi pueblo, ¿te acuerdas esa parábola del fariseo y el publicano? Aquel fariseo que solo tenía orgullo y decía, yo hago esto, yo hago el otro, no soy como este pecador o este adúltero y todo ello. ¿Quién fue, dice, descendió a su casa justificado? Es decir, el publicano, porque reconocía que él era pecador. Y nosotros debemos reconocer nuestra condición. Somos pecadores. Aun cuando uno se pueda abstener de vivir una vida de que no peque, somos por naturaleza pecadores, amén. Y si nos humillamos delante del Señor, reconocemos nuestros pecados, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:8 al 10, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos en esa voluntad de humillarnos. Por eso que te digo, ¿no? Dios contesta las oraciones cuando estamos en su voluntad, hacemos su voluntad y nuestro corazón está alineado con Él. Aquí hay como una respuesta. Si tú dices, ¿por qué no Dios responde mis oraciones? Entonces presta atención. Si se humillare mi pueblo, si tenemos una condición de humillación, dice que Dios exalta al humilde, pero al soberbio, al altanero lo mira de lejos, es decir, lo repudia, porque Dios no tolera, Él es santo. Entendamos el carácter de Dios. Si Él es santo, entonces yo tengo que venir y acercarme de acuerdo a lo que Él es. Pedirle perdón, que el Señor perdone mis pecados, que me limpie de toda maldad, amén, y confesar mis pecados. Si se humillare mi pueblo, amén, Dios habita, dice ahí, el alto y sublime habita, dice, en la eternidad, dice ahí, con el humilde, para, dice ahí, hacerlo vivificar. Es decir, Dios responde las oraciones de aquel humilde, ese publicano que era considerado pecador, enemigo de Israel, porque así eran considerados los publicanos. Dios lo justificó. Dios fue propicio a su oración. Él mismo dijo, Señor, sé propicio a mi oración, que soy pecador. Ten misericordia de mí. Entonces mira la condición que tenemos que tener en la voluntad de Dios para que Dios conteste nuestras oraciones. 1, pero por el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Entonces, pedimos, pero queremos, mejor dicho, pero no pedimos. Queremos, pero no buscamos el rostro de Dios. Entonces, orar, ahí buscar el rostro de Dios. Dice ahí, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, conviértete de sus malos caminos. Pedro mismo dijo, ¿verdad? Que vendrán tiempos de refrigerio del cielo, ¿no? Para cuando nosotros nos arrepentimos. Cambiar, amén, esa actitud, es decir, dar un giro de 180 grados, es decir, darte la vuelta, no los 360 y hacer lo mismo, sino de 180 y volver a no hacer lo que estabas haciendo. Conviértete de tus malos caminos, entonces yo oiré, dice Dios, desde los cielos sus oraciones, dice ahí,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios sane nuestra condición, nuestra tierra, nuestra familia, la situación, la iglesia, todo lo que está pasando? Es cuando nos humillamos y Dios va a contestar nuestras oraciones. Amén. Entonces, notemos ahí cómo Dios escucha, amén, las oraciones de los justos. Por eso no necesitamos, dijimos, un templo para poder ser oídos por Dios, un lugar para confesarnos. No, ahora tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y podemos orar. Aún el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede como conviene. Mira, leamos esta porción, Romanos 8, 26. Gracias, Señor. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? No te olvides que debilidad es lo contrario a inmoralidad, ¿no? Dios dice que manifiesta su poder, amén, y dice que cuando somos débiles somos fuertes. Pero no significa que la debilidad es inmoralidad, no. La debilidad habla de cuando estamos en aflicción, cuando estamos en necesidad, hay persecución, hay insultos, se hacen la burla de nosotros. Eso es debilidad, amén, como una aclaración nada más. Entonces dice ahí, Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, mucho tiene que ver la voluntad de Dios aquí. Amén. El estar en la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios. Así como Jesús mismo lo dijo, el hacer la voluntad, Padre mío, ¿te ha agradado? Nosotros podemos hacer esa oración del Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y hablando de voluntad, el Espíritu pone ahorita en mi corazón cómo Dios responde también las oraciones, o cómo acepta también lo que nosotros le damos, es cuando nosotros nos ponemos a cuentas con nuestros hermanos. Amén. Como hoy compartía nuestra hermana, ¿verdad? En el grupo de oración, nuestra hermana María. Amén. Dice ahí, ¿verdad? Que si nosotros, amén, vamos a dejar una ofrenda al altar, y no se habla de una ofrenda económica, sino está hablando de una actitud, de todo lo que yo le doy, sea alabanza, sea un ministerio, sea algo que estoy haciendo para Dios, pero estoy, dice ahí, en contiendas con mi hermano, no he solucionado, no he pedido perdón, sigo queriendo causar división y todo eso. Ponte a pensar, ¿Dios va a responder tus oraciones? Estás viviendo una vida religiosa nada más, perdóname. Vivimos una vida religiosa nada más, pero Dios no va a responder nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones tienen estorbo. Ve el principio que hemos sacado también de Pedro, que habla a los maridos y a las esposas. Amén. Muy bien, continuemos. Entonces, también 1 Timoteo 2:5 lo citamos, que Jesús es quien intercede por nosotros, quien está a la diestra de Dios. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, no olvides que ya se ha quitado lo que nos impedía tener comunión con Dios. Amén. El pecado. Amén. Así que eso es lo que nos hace tropezar. Por eso el mismo escritor de Hebreos dice, ¿no? Quítense todo pecado y todo peso, que el pecado que los asedia, el que los hace tropezar, ¿no? Y corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Amén. Muchas veces no queremos nosotros confesar esos pecados, o aún como dice Santiago, confiésense esos pecados unos a otros para que sean sanados. Amén. Pero bueno, otro tema, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, hablando de humildad, quiero que vayamos a este pasaje de Mateo 11:11. Mateo 11:11. Y quiero que aquí ya vayamos culminando. Mateo 11:11. Dice la palabra. Mateo 11:11. Amén. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¡Wow! No te olvides que el profeta Elías era considerado el padre de los profetas para los judíos. Pero Jesús está diciendo que Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, llega a ser mayor que Elías. ¿Te imaginas qué controversia en ese momento que uno pueda estar diciendo, no, pero cómo estás despreciando a Elías? Pero ahora dice el Señor que nosotros, los que somos hijos de Dios, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Te imaginas?
que nosotros llegamos a ser más que Elías, más que Juan, porque ya somos hijos de Dios, porque es el Espíritu que mora en nosotros, porque ahora preparamos camino para la venida del Señor, el más pequeño en el reino de los cielos. Y no te olvides que la palabra pequeño, amén, habla de humildad. Por eso que Saulo fue cambiado a su nombre Pablo. Saulo, que venía de Saúl, el deseado, porque eso quería Israel, de que deseaba tener el mismo rey que tenían las otras naciones. Por eso fue cambiado a Pablo, porque Saúl era alguien que solamente era un pedido de la gente, porque Pablo no podía seguir con ese mismo nombre, queriendo ser deseado, queriendo ser lo que él quería ser, sino que cambió a Pablo. ¿Y por qué Pablo? Porque su nombre significa pequeño. Y cuando se habla de pequeño, habla que nosotros también seamos como uno de estos pequeños, como estos niños. Haya humildad. Ahí Dios escucha nuestras oraciones. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque cuando vemos a Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones igual que a las nuestras, pero dice, oró fervientemente para que no lloviese 3 años. Dice ahí que no había llovido 3 años y medio o 3 meses. A ver, acompáñame para no parafrasear. Santiago capítulo 5. Santiago 5. Amén. Mira, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Si Elías pudo orar así, para que no lloviese 3 años y 6 meses, y nosotros también podemos orar, y ojo, no te estoy diciendo para nuestros deleites, sino cuando estamos conforme a la voluntad de Dios, estamos sintonizados con la voluntad y el corazón de Dios, Dios va a escuchar esas oraciones. Y espero que el Señor nos esté dando entendimiento para esto. Amén. Entonces dice que un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Elías, que igual se deprimió. Y no te hablo que Dios no justifica y no aprueba la depresión, porque mismo Dios le dijo a Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Dios está bien. Ve que estás deprimido, que puedes pasar depresión y todo ello, el Señor ahí te mira y te consuela, pero no acepta ese estado de ánimo, porque te dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Como un paréntesis, para que entiendas que Elías también se deprimía, para que Elías también tenía necesidades, que Elías también tenía hambre, pero dice, oró fervientemente, alineado al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Si uno ora conforme a la voluntad de Dios, Dios le escucha. Porque es la promesa de Dios para tu vida cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Que Dios nos dé entendimiento en todo esto. Amén. Entonces, ahí vemos que Dios escucha, amén, a aquel que realmente se humilla delante de Dios. Amén. Aquel que es humilde, aquel que es justo. Amén. Entonces, el más pequeño, dice, ese grande en el reino. El pequeño, dice ahí, es grande en el reino de los cielos, es decir, aquel que toca el corazón de Dios, a quien Dios oye. Por eso hay el ejemplo, ¿no?, del publicano, que Dios escuchó a aquel que realmente se aferraba al Señor. Dios no escucha a aquel que puede tener títulos, por más títulos que uno tenga, por más cosas que haya hecho u obras que haya hecho. Dios escucha a aquel que es hijo, y aquel que se humilla, Dios lo oye, porque Dios está atento. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Amén. Y ahora bien, mira lo que dice Lucas 11 para terminar. Amén. Lucas 11. Acuérdate que los discípulos de Juan el Bautista le dijeron a Jesús, Juan nos enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú a orar. ¿Y por qué el Señor Jesús enseñó la oración? Y ahí se habla del Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Por qué oró el Señor? ¿Por qué enseñó Jesús el orar? Para que nosotros entendamos cuál es nuestra comunión, cuál debería ser nuestra correcta actitud delante de Dios. No es solamente pedir y pedir, y a veces decimos, bueno, ya en el nuevo pacto ahora es Cristo en nosotros, ya somos hijos de Dios y podemos hacer lo que queramos, pero no lo buscamos. Por eso dice, si este pueblo se humilla y oraren y buscaren mi rostro, es decir, está hablando de una comunión, habla de una intimidad. Porque a veces como hijos solamente queremos demandar, como un hijo quiere demandar al papá, dame esto, quiero esto otro, y esto y el otro y el otro. Eso no funciona así. No recibimos porque pedimos mal. Y ahora aquí vamos a ver también, mira en qué contexto habla también esto. Lucas capítulo
11. Amén. Lucas 11. Leamos, por favor. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira la reverencia, mira la actitud del corazón. Ahora no significa que solamente repitemos, perdonen la expresión, como loros, es decir, repitamos y repitamos esta oración, pero sin entendimiento, sin entender lo que estamos diciendo. No significa que debemos orar tal cual, es decir, literalmente nuestra oración todos los días así, no, sino está enseñando al Señor un modelo, la forma como debemos presentarnos delante de Dios y la actitud del corazón con la que tenemos que tener para con Dios. Venga tu reino, es decir, ¿cuántos de nosotros pedimos eso? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A veces más uno se enfoca solamente en eso, dame el pan, lo que necesito. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración también lo puedes ver y el discípulo de Jesús, Mateo, también lo enseña de una perspectiva. Quizá lo puedes anotar para que lo puedas leer, está más completo. En el sentido de que ahí también dice, Señor, si nosotros perdónanos así como nosotros, Señor, perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Es decir, mira ahí, aquí, y la palabra de Dios dice que cuando nosotros no perdonamos, el Padre tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Mira ahí la voluntad de Dios. No puedes tú orar, pedir algo a Dios, cuando tú no has perdonado a tu hermano, has perdonado a tu hermana, cuando no has perdonado a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, etcétera, a las familias, a la familia de la fe. Es decir, cuando pedimos y no recibimos es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, ni estamos en la voluntad de Dios, porque pedimos solamente por pedir. Pero primero, ordena tu corazón, primero ordena tus pasos, amén, que el Señor permita que podamos nosotros estar en la voluntad. Por eso dice ahí, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora mira lo que continúa. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, dice ahí, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, ¿qué dice ahí? Pedid y se os dará. No recibimos porque tampoco pedimos, porque tampoco nos cruzamos de brazos y esperamos que el Señor nos va a dar. Pide y se os dará. Busca y hallaréis, si buscar en mi rostro. Acuérdate de esa oración que está enseñando Dios mismo a Salomón. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No recibimos porque tampoco buscamos y llamamos al Señor. El Señor está a la puerta y llama. Amén, es un caballero, es decir, ahí el Señor está constantemente queriendo tener esa comunión con Él. Amén. Entonces, sigamos. Entonces dice ahí, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Mira, Juan mismo lo dijo, el que pide, conforme a la voluntad de Dios, recibe. Amén. Y el que busca, halla. Lo buscamos correctamente a Dios, con la actitud correcta, con el corazón correcto. Y el que llama se le abrirá. Cuando llamas por llamar, ¿no tienes un respeto para poder llamar a alguien? ¿Me vas entendiendo? Sí, la reverencia, la condición del corazón, la humildad que debes tener delante de Dios. Dios va a responder tus oraciones. Pero ve esto, que debes estar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, y el que busca y el que llama se le dirá, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Eso no pasa, ¿verdad? O si pescado en lugar de pescado le dará serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, amén, somos malos padres, pero sabemos, dice ahí, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. ¡Wow! Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y también esto lo puedes
ver en Mateo 7, que también dice, ¿cuánto más el Padre dará las cosas que ustedes necesitan? Pero aquí, qué hermoso cuando dice, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo ahora que nos convence de pecado, justicia y juicio y nos guía a toda verdad. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y podemos nosotros ser guiados a lo que realmente es la voluntad de Dios. Por eso, qué importante y necesario que ya terminando este año, tú puedas entregar tu vida al Señor. Todavía si tú no conoces a Cristo, si todavía tú no has recibido al Señor, pide al Señor que haga su obra de nacimiento en ti. Puedes confesar con tus labios, como dice Romanos 10, que Jesucristo es el Señor y que lo levantó Dios de entre los muertos para que seas salvo. Pero si no hay arrepentimiento en tu vida, si no le pides de corazón que venga el Espíritu Santo y que haga ese nuevo nacimiento en ti para que seas hijo de Dios, amén, porque ahora hijo de Dios, dice ahí, todo aquel que cree en mi nombre, amén, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vas a poder ser escuchado por Dios y Dios va a contestar cada una de tus oraciones. Te va a ayudar en esa debilidad en la cual estás teniendo, en ese momento de necesidad, en ese momento de prueba, en ese momento de tribulación. Y tú que eres hijo de Dios, siendo rico, no te comportes como si no fueses rico ya delante de Dios en Cristo. Ahora tu comunión sea más firme con el Señor. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor? Que seamos ricos, dice, para con Dios en nuestra comunión, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará, dice ahí, tu corazón. Amén. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué tesoro? Que tu tesoro esté en Dios, para que tu corazón esté en Dios. Y cuando tú le pidas, ten la certeza que Dios te va a escuchar, porque Dios cumple sus promesas y Dios contesta cada una de tus oraciones. Y quiero terminar leyendo el pasaje que hemos leído de Primera de Juan 5. Amén. Cuando dice, y si sabemos que Él nos oye, dice ahí el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Dios amado, te damos gracias por este día y por tu palabra, Señor. Queremos, Señor amado, tener esa certeza, Señor, y esa convicción firme que tú escuchas nuestras oraciones. Aun cuando oramos en este momento, Señor amado, con la actitud correcta, con el corazón correcto, Señor, poniéndonos a cuentas contigo, Señor, y humillando nuestro corazón, sabemos que tú escuchas, Señor, cada una de nuestras oraciones. Oíste las oraciones de Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Señor amado, y oró para que no lloviese 3 años y 6 meses. De la misma manera tú escuchas, Padre, y contestas nuestras oraciones cuando estamos alineados a tu corazón y conforme oramos en tu voluntad y haciendo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, que este tiempo no haya desánimo, mas al contrario seamos exhortados de caminar como tú quieres, Señor amado, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y que podamos ser escuchados por ti, Dios amado, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, iglesia, Señor amado, que también escucha este mensaje y en la posteridad lo harán, Señor amado, para que tú los ayudes, Señor amado, en su debilidad. Tu Espíritu Santo, Señor, sea que interceda como convenga, Señor amado, y pida a ti, Padre Dios, conforme a tu voluntad para que tú les des, Señor. Y este tiempo, Señor, sus oraciones sean contestadas, Señor, por ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.